Hola estudiantes recautinos, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a hablar de probabilidad y algunas propiedades de este tema. La probabilidad es determinar qué tan posible es que ocurra un suceso de un experimento aleatorio. ¿Y qué es un experimento aleatorio? Son aquellos cuyo resultado depende del azar, por lo tanto no se puede predecir. Revisemos algunos conceptos y propiedades relacionadas con la probabilidad a partir del siguiente experimento. Extraer una carta de la baraja de póker. Para estudiar las posibilidades de extraer ciertas cartas debemos tener claro el número total de posibilidades que tiene el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todas las posibilidades del experimento, en este caso las 52 cartas de la baraja. Ahora definamos los sucesos a los cuales se le va a estudiar su probabilidad. Suceso A, extraer una carta con letra. Suceso B, extraer una carta de corazones. Suceso C, extraer una carta de corazones con número mayor a 5. En el siguiente diagrama aparece la representación de cada uno de los elementos que pertenece a cada uno de estos sucesos. En clase ya hemos revisado cómo se hace la lista y cómo se coloca la condición de estos sucesos. Recuerda que los sucesos se nombran con letras en mayúscula. La probabilidad de cada uno de los sucesos se determina aplicando la fórmula de Laplace, que es el cociente del número de elementos del suceso entre el número total de elementos del espacio muestral. Se aplica la fórmula de la probabilidad y determinamos que la probabilidad del suceso A es 16 dividido 52. ¿Por qué? Contamos los elementos que están en el suceso A, que son 16, sobre los 52 que tiene el espacio muestral. Eso nos da 0,3077. Esa probabilidad la podemos manejar o da un resultado decimal, entonces también lo podemos transformar en porcentaje, multiplicando por 100 este valor, nos da 30,07%. De esta misma manera aplicamos la fórmula y hallamos la probabilidad de B, 13 sobre 52, 0.25 corresponde a un 25%. Y la probabilidad del suceso C, 5 de 52, eso nos da 0,0962 en porcentaje, 9.62% de probabilidad. La interpretación de esta probabilidad es, ejemplo, la del suceso C, que de 100 veces que se haga el experimento, más o menos o aproximadamente en 10 de estos intentos vamos a obtener una carta que corresponde al suceso C. La primera propiedad que vamos a revisar es la probabilidad del complemento de un suceso. Entonces, ¿qué es el complemento? En la gráfica podemos observar todo lo que nos quedó con líneas, nos señala todo lo que está por fuera de A. Ese es el complemento de A. Lo que está por fuera de A y completa el espacio muestral. Listo, entonces la probabilidad de ese suceso, si contamos, son 36 elementos que están por fuera de A sobre 52. Nos da una probabilidad de 0,6923. Si no se pudieran contar los elementos que estaban por fuera de A, pero conocemos la probabilidad de A, entonces podemos determinar la probabilidad de la siguiente manera. 1, ¿por qué 1? Porque la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Y a 1 le resto la probabilidad de A y de esta forma vamos a obtener la probabilidad de A complemento, que es A con una rayita encima. De esa forma entonces nos queda 1 menos 0,3077, que era la probabilidad de A, y de esta forma obtenemos el mismo valor que ya había indicado inicialmente. Una probabilidad para el complemento de A de 0,6923, que en porcentaje corresponde a 69,23%. Otra propiedad que podemos observar en nuestro ejemplo es cuando un suceso está contenido dentro de otro. En este caso, la probabilidad de ese suceso que está contenido va a ser menor o igual que el suceso en el cual se encuentra contenido. Entonces acá podemos observar que C contenido dentro de B, y así que la probabilidad de C es menor que la probabilidad de B. Revisemos la probabilidad
de la intersección de sucesos. Entonces, probabilidad de A interceptado B. ¿Cuántos elementos tienen en común? 4 elementos. Entonces, 4 de 52 y esto nos da la probabilidad de A interceptado B. Y ahora la probabilidad de la unión de sucesos. Probabilidad de A unido B con nuestro ejemplo. Entonces, revisamos nuestro diagrama. Podemos visualizar que entre los dos tienen 25 elementos de 52. Resuelvo esta operación y me da el resultado de la probabilidad de A unido B. La probabilidad de A interceptado B y A unido B que acabamos de terminar también lo podemos hacer por medio de la siguiente fórmula, que probabilidad de A unido B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A interceptado B. Entonces sumamos la probabilidad de cada uno de los sucesos y le restamos la intersección, porque la probabilidad de la intersección, lo que tienen, como la estoy sumando en la probabilidad de A y también se está sumando en la probabilidad de B, se está sumando dos veces, entonces tengo que quitar una vez eso que tienen en común. ¿Listo? Entonces reemplazo esos datos, la probabilidad de A era 0,3077, la probabilidad de B era 0,25 y le resto la probabilidad de la intersección que ya le habíamos determinado y era 0,0769 y obtenemos ese resultado para la probabilidad de A unido B, que es el mismo que ya habíamos hallado anteriormente. Cuando nos digan que los sucesos son incompatibles, es decir, que no tienen nada en común, no tienen intersección, entonces esa fórmula solo se reduce a probabilidad de A más probabilidad de B, la suma de las probabilidades de los sucesos que están involucrados. Y lo mismo puedo hacer para la probabilidad de A interceptado B. De esa fórmula despejo, y si conozco la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de la unión, entonces puedo hallar la probabilidad de A interceptado B. Recuerda que la probabilidad siempre está entre 0 y 1, es decir, es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿Listo? Entonces ten en cuenta estas indicaciones en la solución de los ejercicios que debes solucionar. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente trabajo de estadística.